¿Has notado cómo algunas personas parecen vivir en constantes dificultades financieras, mientras que otras, incluso en medio de las crisis, viven en paz y abundancia? La verdad es que hay un secreto espiritual que separa estos dos mundos, y no se esconde en los bancos ni en la bolsa, sino en la palabra de Dios. Cuando comprendes que tu boca es una llave espiritual y comienzas a emitir confesiones proféticas, algo poderoso sucede, tu vida se alinea con las promesas divinas. El Salmo 23, por ejemplo, no es solo un texto bonito para leer en velorios o servicios religiosos, es un pacto vivo de provisión y abundancia que puede reprogramar tu economía espiritual. Y eso es lo que revelaremos hoy, cómo recitar este salmo a diario puede ser el punto de inflexión entre la escasez y la abundancia. Acompáñame hasta el final, porque descubrirás cómo usar tu propia fe para abrir las puertas de la provisión. Y antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para sumergirte en contenido que puede transformar por completo tu vida financiera. No estoy aquí para hablar de teorías, sino como testigo vivo del poder sobrenatural de la palabra de Dios. He visto con mis propios ojos cómo una simple declaración profética cambió destinos enteros. En lugares donde solo había tierra firme y corazones cansados, la confesión de fe abrió puertas inimaginables. En mis viajes, desde las montañas de Corea hasta aldeas pobres y olvidadas de todo el mundo, he presenciado la misma realidad. Cuando alguien se aferra a la palabra y la proclama con valentía, la escasez pierde su poder. No importa si hay dinero en el bolsillo o no, cuando la boca se alinea con la promesa, el cielo responde. Y puedo afirmar, no hay barrera cultural, geográfica ni económica que resista la palabra hablada con fe. Es como si la voz se convirtiera en un eco divino, dando existencia a lo que parecía imposible. Los milagros ocurren cuando la fe encuentra una voz. Este es el secreto que allana el camino para el resto de nuestro camino. Sé que quizás estés viviendo una época en la que el dinero parece escapársele entre las manos. Las facturas llegan sin pedirlas, y la sensación de pobreza pesa como una sombra que persiste. Esta realidad duele porque socava la dignidad y hace que muchos piensen que no hay salida. Pero hoy te digo, la palabra de Dios siempre ofrece una salida. El problema es que mucha gente cree que la solución reside en manipular las situaciones, buscar favores o incluso mendigar oportunidades. Pero no es así como se manifiesta la abundancia. La verdadera provisión financiera llega cuando decides alinear tu boca con las promesas divinas, no con las noticias mundanas. Dios nunca te pidió que repitieras la escasez, sino que declararas la abundancia. Mientras hables de escasez, fortaleces la prisión. Pero cuando abres la boca para confesar proféticamente las promesas, comienzas a construir un nuevo futuro. Es en este punto que la fe con voz comienza a reprogramar tu economía espiritual. Al abrir la Biblia, vemos que Dios no usó herramientas, ladrillos ni máquinas para crear el universo. Simplemente habló. Cada estrella, cada río, cada detalle de la creación nació de una declaración. Esto nos muestra algo poderoso, la palabra de Dios es creativa, y como fuimos hechos a su imagen, nuestras palabras también tienen ese poder. La boca no fue dada simplemente para la comunicación ordinaria, sino como un instrumento divino de liberación. Lo que dices no flota en el aire, tus palabras construyen o destruyen realidades. Cuando dices, creo en la provisión financiera del Señor, estás activando promesas que ya existen en el mundo espiritual, pero que necesitan una voz para manifestarse. Por eso muchos pasan años esperando un cambio, sin darse cuenta de que la clave está en sus propios labios. Si Dios creó los mundos con palabras, ¿por qué no crearías tú nuevos caminos para tu vida financiera con declaraciones proféticas? La fe con voz es la herramienta que conecta la promesa de abundancia con la realidad diaria. Muchos cristianos permanecen atrapados en la escasez simplemente porque no se dan cuenta del poder de lo que dicen. Palabras como no me alcanza o siempre estoy sin blanca no son solo desahogo, son declaraciones espirituales que refuerzan la escasez.
Sin darnos cuenta, alimentamos las fortalezas que el enemigo usa para estancar nuestra vida financiera. Lo más impresionante es que estas trampas comienzan sutilmente. Un comentario por aquí, una queja por allá, y de repente la boca se convierte en una puerta de entrada a las limitaciones. La fe con voz, cuando se aplica correctamente, tiene el poder de romper estas cadenas y transformar las promesas en realidad. Así que, cada vez que sientas ganas de quejarte del dinero o de tu situación financiera, recuerda, literalmente estás hablando de tu futuro. Elegir declarar provisión y abundancia es el primer paso para romper el ciclo de escasez y entrar en una nueva economía espiritual, alineada con las promesas de Dios. Mucha gente piensa que el Salmo 23 es simplemente una hermosa poesía o algo para leer en momentos de tristeza. Pero la verdad es que es un pacto vivo, una declaración profética capaz de romper el espíritu de escasez. Cuando dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no solo estás recitando palabras, sino que estás liberando provisión y abundancia en tu vida. El Salmo habla de verdes pastos, aguas tranquilas y una mesa preparada para los enemigos. Cada imagen es una promesa de provisión divina que trasciende las circunstancias. Es una confesión profética que, al repetirse con fe, reprograma tu economía espiritual y crea un ambiente propicio para que ocurran milagros financieros. El poder del Salmo 23 no depende de tu saldo bancario ni de la situación política que te rodea. Funciona cuando tu boca se convierte en una llave espiritual, declarando la palabra de Dios con fe. Cada vez que la pronuncias, siembras semillas de abundancia que crecen incluso en terrenos aparentemente áridos. Durante mis viajes a Corea del Sur, vi situaciones aparentemente imposibles, comunidades sin recursos, iglesias sin un centavo, pero personas que proclamaban la palabra de Dios a diario. Incluso sin dinero, cada confesión profética transformaba la realidad circundante. Aparecieron sillas, llegó cemento, se terminaron edificios, todo en respuesta a una fe expresada. Un caso notable fue el de una mujer que, repitiendo el Salmo 23 a diario, vio restaurada su situación financiera. Desaparecieron las deudas, surgieron oportunidades inesperadas y lo que parecía imposible comenzó a materializarse. Esto demuestra que la boca es la herramienta que libera la provisión ya preparada por Dios. Estos testimonios nos enseñan que la abundancia no es solo una promesa, sino una experiencia práctica. Declarar la palabra con fe no es teoría, es acción que impulsa la economía espiritual. Cuando alineamos nuestra boca con la promesa, los milagros ocurren de manera visible, concreta y duradera. Tu boca no es solo una herramienta para conversar o desahogarte, es la llave que abre las puertas que Dios ya tiene preparadas para ti. Cada declaración profética que sale de tus labios es como tocar a la puerta correcta en el momento oportuno, hasta que se abre y entra la provisión. La fe silenciosa es buena, pero la fe vocal es transformadora. Cuando declaras con convicción, el Señor es mi pastor, nada me faltará, estás activando promesas y liberando recursos que ya existen en el mundo espiritual, pero que necesitan manifestarse. El poder de la boca es universal e inmediato. No importa la magnitud del desafío o la deuda, hablar la palabra a diario crea una apertura que nada ni nadie puede cerrar. Cada palabra es una semilla espiritual que crece y da fruto concreto en tu vida financiera. Decir la palabra una vez es bueno, pero declararla a diario es lo que realmente transforma. La repetición crea un cambio espiritual que allana el camino para que ocurran milagros. Cada confesión profética que haces fortalece tu economía espiritual y crea un flujo de abundancia. El enemigo intentará silenciarte, sembrar dudas y hacerte creer que nada sucede. Pero es precisamente en estos momentos que una fe firme necesita ser escuchada. La persistencia, incluso en medio del vacío, es lo que separa a quienes ven resultados de quienes simplemente desean un cambio. La transformación no es inmediata, pero la constancia es la clave para hacer visible lo imposible. Cuando predicas la palabra a diario,
Esta se arraiga en tu espíritu, transforma tu mente y comienza a moldear tu situación financiera según las promesas de Dios. Muchos cristianos son salvos, pero aún viven atrapados en una mentalidad de escasez. Repiten viejos patrones de miedo y preocupación, sin darse cuenta de que la palabra de Dios puede cambiar por completo esta perspectiva. Declarar confesiones proféticas reemplaza los pensamientos de escasez con perspectivas de abundancia y prosperidad. El reino de Dios tiene su propia economía, basada en la fe, la semilla, el favor y la abundancia. Cuando comprendes esto, comienzas a actuar según principios espirituales, no solo intentando manipular el mundo natural. Tu boca se convierte en una herramienta poderosa para reprogramar tu vida financiera y abrir puertas que antes estaban cerradas. La palabra de Dios es el manual que nos enseña a prosperar. Cada declaración, cada salmo repetido con fe, siembra semillas en el espíritu que vencen la maleza de la duda. Con constancia, tu mente y tu boca comienzan a trabajar en sintonía con la promesa, transformando la economía espiritual en resultados concretos. El Salmo 23 revela abundancia incluso en medio de la adversidad. No importa si las circunstancias parecen contrarias, la provisión divina no depende de las condiciones externas, sino del pacto que Dios ha establecido contigo. Orar este salmo diariamente siembra semillas espirituales que florecen en prosperidad concreta. Cuando comprendes que tu boca es una llave espiritual, cada confesión del Salmo 23 comienza a reprogramar tu vida financiera. Las palabras dejan de ser simples frases y se convierten en herramientas de transformación, abriendo recursos y oportunidades que antes eran invisibles. La verdadera riqueza en el reino de Dios no es solo material, es espiritual, emocional y financiera. Declarar la palabra con fe crea una conexión con esta economía celestial, permitiéndote experimentar abundancia en todo aspecto, incluso donde el mundo solo ve escasez. La transformación no ocurre automáticamente, requiere una colaboración activa con la palabra de Dios. Cada confesión profética diaria fortalece el espíritu, reemplaza los pensamientos de escasez y crea estructuras de abundancia interior. Es un trabajo continuo, pero los resultados son duraderos. Usar la boca como herramienta espiritual significa declarar lo que aún no se ve, pero que ya se ha prometido. Repetir el Salmo 23, afirmar la provisión y la abundancia, y declarar la fe vocalmente son parte del proceso de reprogramación de la economía espiritual. Con constancia y dedicación, la palabra no solo cambia tu mente, sino también tu realidad financiera. Cada palabra dicha con fe es una semilla que crece y da fruto, y esta práctica diaria transforma cualquier ciclo de escasez en una vida de abundancia y bendiciones. Declarar con convicción, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor, hasta ver los resultados, transforma no solo tu vida exterior, sino también tu ser interior. La alineación espiritual precede a la manifestación física, y es en este punto que la boca actúa como la llave para acceder a las bendiciones del cielo. Cuando te mantienes firme en la confesión profética, tu mente, corazón y espíritu se alinean con la economía del reino. El favor, la provisión y la abundancia comienzan a fluir naturalmente porque vives en armonía con las promesas de Dios. El secreto está en comprender que la abundancia no se trata de perseguir el dinero, sino de ser confiable al recibirlo. La economía celestial opera según principios espirituales, fe, voz, repetición y constancia. Al alinearte con ellos, experimentas una transformación que va mucho más allá de lo financiero. Cuando tu mente se renueva con la palabra de Dios, las decisiones financieras dejan de ser impulsivas y son guiadas por el Espíritu. Empiezas a ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas y a evitar obstáculos que podrían obstaculizar tu progreso. La sabiduría divina protege tus bienes y te guía sobre dónde invertir, cómo plantar y cuándo cosechar. Es un flujo de guía divina que transforma tu vida financiera en algo profético, no forzado, sino guiado por sólidos principios espirituales.
Cada decisión tomada en consonancia con la economía celestial fortalece tu provisión y establece bases duraderas para la abundancia. Con discernimiento y fe, tu boca no solo declara promesas, sino que también crea caminos para que se manifiesten de manera práctica y continua. El mundo se rige por el miedo, pero el reino de Dios se rige por la palabra. Al declarar el Salmo 23 y otras promesas con fe, reprogramas tu espíritu y abres puertas a la provisión, la abundancia y la transformación financiera. No se trata de perseguir el dinero, sino de ser digno de confianza para recibir lo que Dios ya tiene preparado. Tu boca es la llave que abre las bendiciones y alinea tu vida con la economía celestial, trayendo confianza, discernimiento y prosperidad. Al usar la palabra de Dios como herramienta diaria, comienzas a vivir en abundancia, no solo para ti, sino también para bendecir a otros. El hablar profético crea una vida guiada por el favor divino, la sabiduría y la abundancia, haciendo de cada paso una manifestación de la promesa de Dios. Ahora que has visto cómo la palabra de Dios, al ser hablada con fe, puede transformar tu vida financiera, pregúntate, ¿uso mi boca como llave espiritual o simplemente me quejo de mis circunstancias? Cada confesión profética es un paso para alinear tu vida con la economía celestial y abrir las puertas de la provisión que ya están preparadas. ¿Reflexionas sobre tus declaraciones diarias, refuerzan la escasez o liberan la abundancia? ¿Qué tal si empiezas hoy a repetir el Salmo 23 y otras promesas, permitiendo que tu fe transforme tu mente, tu espíritu y tu realidad financiera? No lo olvides, suscríbete al canal, activa la campanita y sigue el contenido que te enseñará a vivir en abundancia constante. La palabra es tu herramienta más poderosa, úsala, declárala y verás milagros suceder ante tus ojos.